Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Para este pan de vida, el Señor nos lleva, digámoslo así, a un texto que está en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, donde él hace una referencia muy clara y muy concisa de la persona de nuestro Señor Jesucristo como Dios y como hombre. Así, entonces yo me he remitido al capítulo 2 de Colosenses, donde dice en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando habla de tradiciones, entendemos que el apóstol Pablo quizás se está refiriendo para este tiempo nuestro, lo referente a lo tradicional. Lo tradicional es que siempre decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un Dios verdadero. Pero de acuerdo a la Biblia, nosotros encontramos que Dios es uno, que es un Dios unificado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que los tres actúan en armonía porque son uno solo. Amén. Y el verso 9 dice: porque en él habita, fíjese usted que aquí es muy claro, el apóstol Pablo dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Dios habita toda la plenitud de la deidad. Como dijo el Señor Jesucristo en su oración en Juan 17, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Él dice, y en Colosenses también encontramos, y en Filipenses también encontramos referencias donde dice que el Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Y cuál es la función principal de la persona del Señor Jesucristo? Es mostrarnos al Padre. Es primeramente mostrarnos al Padre, darnos a conocer al Padre y luego llevarnos. Dice, nadie va al Padre sino por mí. ¿Ya? Entonces, en Juan 1.1 podemos entender, y si analizamos este verso, el verso 1.1, el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Quiero leerlo textualmente, si me permiten. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De manera que está mostrando la perfecta humanidad y está mostrando la perfecta deidad, absoluta deidad y perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Absoluta deidad porque Él es Dios. Es Dios que vino a la tierra, tomando forma de siervo, dice Filipenses. Tomando forma de siervo, no se aferró a su condición de Dios, sino que tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, no como nosotros, sino semejante a nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos la verdad, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, para reflejarse Él hacia nosotros, reflejar en Él la gloria del Padre, como dice allá en Génesis 1.3. Sea la luz y se hizo la luz. Esa luz no es la creación, como dicen algunos, la creación del Hijo de Dios. No es la creación de Cristo. Es la manifestación del resplandor de la gloria de Dios a través de Jesucristo para nosotros, porque Él vino a traernos la verdad. Él vino a alumbrar nuestra vida. Isaías dice, luz resplandeció a los que moraban en oscuridad. Así que, y en Primera de Juan también encontramos que dice que ahora no sabemos lo que hemos de ser, pero
pero cuando nos encontremos con Él, le veremos tal como Él es. Allá vamos a derribar todos esos argumentos que hoy religiosamente ponen en tela de juicio la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en otro tiempo, ahora nos habla por el Hijo. En el Antiguo Testamento no entendíamos muchos pasajes de los profetas, porque eran metáforas, porque eran tipos, antitipos, que nos costaba entenderlo. Pero hoy, gracias a la revelación que nos da el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, hemos comenzado a entender las profecías del Antiguo Testamento aplicadas a la actualidad de nuestra vida hoy. Por eso hoy estamos entendiendo a Daniel, por eso hoy estamos entendiendo más a Apocalipsis, por eso hoy estamos entendiendo más a cada uno de los profetas, tanto mayores como menores. Así que, como dice el verso 8 acá, que nadie nos engañe por medio de filosofías y conceptos humanos, conceptos religiosos que traemos de la tradición. Dice, y vosotros estabais, en el verso 10, dice, y vosotros estabais completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ese poder de Dios es el poder del Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio de Lucas siempre el Señor Jesucristo se refirió a Él como el Hijo del Hombre. En Juan lo encontramos como el Hijo de Dios. En Mateo lo encontramos como el Rey de los Judíos. En Marcos lo encontramos como el siervo. Entonces, ¿qué más queremos si la misma palabra nos dice que Él es Dios antes, ahora y por los siglos? Ahora, Filipenses 2:6 dice, el cual, para terminar con este versículo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre. Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites disfrutar con mis hermanos en este pan de vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento y por llenar nuestra vida del conocimiento de tu verdad, Señor. Como dice Jeremías 9:24, que nos gloriemos en entenderte y conocerte, que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Mis hermanos, que Dios les bendiga, grande, rica y abundantemente.